que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya sabemos que si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es pertinente combinar nuestras respectivas imaginaciones. Seguimos al respecto el curso de una idea de Ebe Bonafini, que solía decir que cuando lo elaboramos un poquito, cuando lo pensamos, la radio es un asunto que termina funcionando en el teatro de la mente, en los pasillos de la memoria, en los meandros de nuestra propia sensibilidad. Porque cuando a la experiencia de escuchar le agregamos el oír, cuando a la experiencia del mirar el streaming le agregamos la experiencia de ver, flotan otros elementos. Las imágenes que nos disparan los recuerdos, las voces que van acompañadas de fotografías, eso que se va armando como una especie de rompecabezas en varias dimensiones en nuestro propio cerebro sin que intervenga mucho la voluntad. Así como no decimos, voy a hacer que mi corazón lata, voy a respirar ahora, eso funciona con un automatismo, por suerte, en nuestro cuerpo. Nadie decide qué trabajo va a hacer la imaginación. No nos ponemos a imaginar, salvo que cerremos los ojos y hagamos un esfuerzo. La imaginación nos acompaña, nos preludia, a veces nos persigue, a veces nos lleva a evocar tiempo después aquello que hemos vivido, y entonces pretendemos una experiencia más global de radio. Para experiencias chatas la vida está llena. Para programas que repitan la agenda del poder, aún combatiéndola, el universo completo está a disposición. Y como nosotros creemos que en la guerra cultural que divide a la humanidad en dos partes desde siempre y quizás por siempre, los empáticos y los no empáticos, nos cabe, en lugar de reforzar nuestra conciencia, trabajar sobre nuestro propio ADN cultural. Emprendemos ese camino con el optimismo de que somos muchos los que necesitamos de las mismas dosis de confirmación de lo propio ante la avalancha de la estupidez y la crueldad. Así que, dispuestos a la carrera de 200 metros que se inicia, rumbo a ella vamos. Hubo una vez un presidente cuyo entorno lo definía, se llamaba Fernando de la Rúa, no como un velocista de los que corren 100 o 200 o 400 metros en los Juegos Olímpicos, sino como un fondista, como un maratonista, que al final de los 42 kilómetros iba a terminar llegando a la meta. Bueno, imagen un tanto fallida si uno piensa en ese presidente y las circunstancias. Ayer el presidente argentino dejó a mucha gente con la boca abierta nuevamente al no poder responder a con palabras básicas a preguntas tan sencillas como ¿qué va a hacer usted para mejorar la vida a la gente de aquí en adelante? Es muy sencillo, es fácil de entender. Lo que no es fácil de entender como un hombre tan limitado y con conceptos tan ultramontanos a la hora de pensar la vida, ha llegado a ser presidente de una democracia que creíamos fortalecida en la Argentina después de tanto tiempo de desarrollo. Molina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia, al equipo. ¿Cómo están todos y todas? Por suerte bien, y aquí reflexionando un poco en voz alta y un poco compartiendo impresiones con nuestros oyentes. Hubo un tiempo en que el presidente de Estados Unidos, hoy ya ven, otro adefesio de la política, ¿no? Un hombre inculto, bastardo, bruto, que básicamente basó todo su prestigio en la interna de la derecha estadounidense, más cerca él de la ultraderecha, en que era millonario, en que había sabido hacer plata. Milei presumía antes de asumir que era un experto en economía, no lo es, evidentemente, no puede responder a las preguntas básicas. Hubo una era en que, además de los republicanos y los demócratas, el general Juan Domingo Perón, mañana 17 de octubre, 80 años del momento inicial de ese movimiento, solía decir, Estados Unidos se inventó una democracia en que hay dos partidos más o menos de centro, un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda, y se dividen el poder. Pero la verdad es que hubo un tiempo en Estados Unidos en que las ideas de izquierdas, variadas ideas de izquierdas, no solo la del comunismo y la del socialismo, sino las de muchas minorías que empezaron a trabajar por fuera de los partidos, fueron importantes e hicieron asustar al sistema.
la lucha de los afrodescendientes como bandera, el 20% de la población afrodescendiente, en crecimiento, por otra parte, incubó superhéroes como Malcolm X, el que creía que a la violencia hay que responderle con violencia, y Martin Luther King, el pastor que creía que hay que poner la otra mejilla, pero seguir avanzando. Si pensamos un poco, después de que en la Argentina una ley aprobada en 1947 permitiera en 1951 por primera vez que las mujeres votaran, en Estados Unidos los afrodescendientes no votaban en los años 60. Fue la lucha de Martin Luther King, la de Malcolm X, representando a un porcentaje alto de la población, la que logró, por ejemplo, que los afrodescendientes votaran. Nadie pensaba por entonces que habría en el futuro un presidente afrodescendiente como Barack Obama, independientemente de la interpretación que nosotros hagamos del papel político de Barack Obama a distancia. Siempre es mejor en este mundo que gobierne un Barack Obama que gobierne un Bush o un Trump, lo tenemos claro. Aunque hay gente que dice que para los intereses foráneos de Estados Unidos es lo mismo, que hay políticas internacionales estables que no cambian según el presidente porque hay un poder más grande que el del presidente de Estados Unidos, que es el poder económico. Pero en los años 60 y en los años 70 había muchos teóricos que soñaban con una revolución socialista en Estados Unidos. ¿Eso era posible o era puro delirio? Como quiera que fuese, ocurrieron un montón de cosas que la imagen pública debería registrar. Cuando John Lennon, por ejemplo, tras la disolución de los Beatles en los años 70, en el año 1970, abril del 70, se fue a vivir a Estados Unidos, empezó a interactuar con un nutrido grupo de intelectuales y militantes políticos que estaban muy seguros, algunos de ellos presos en la cárcel de Ática, de que llegaría el momento iluminador en que el país daría un giro hacia las ideas de izquierdas, no exactamente replicando los modelos socialistas o comunistas europeos o orientales, sino con un estigma propio que provenía de viejas luchas, en parte desde las avalanchas inmigratorias de los años 10, 20 y 30. Entre esas figuras se destacaba claramente la primera feminista famosa afrodescendiente, Angela Davis. Como Jimi Hendrix, entre otros, Angela Davis fue una figura, sigue siéndolo, piramidal de la historia. Si están mirando el streaming, vemos su afro look, profesora de filosofía, su mano derecha levantada en símbolo de saludo revolucionario. Podía ser la izquierda también. Y el modo en que un montón de cosas que hasta ahí parecían divorciadas entre sí empezaban a caminar rumbo al futuro. El establishment, los servicios secretos estadounidenses, la inteligencia, la derecha miraba con mucha preocupación y operó. Hay mucha documentación sobre la introducción de la heroína en Estados Unidos como un modo de detener la protesta afrodescendiente. Un día como hoy, en México, en los Juegos Olímpicos de 1968, se produjo uno de los incidentes más recordados de la historia. Se disputaba la final de los 200 metros en velocidad. Ganó un estadounidense, se llamaba Tommie Smith. Segundo fue un australiano, Peter Norman. El bronce lo ganó otro estadounidense, John Carlos. Pero ocurrió una cosa. Smith y Carlos, como casi todos los velocistas de élite de mucho tiempo a esta parte, y en un año convulso, el año del Mayo francés, el año en que recrudecían las protestas estudiantiles en todo el mundo contra la guerra de Vietnam, el año del asesinato en Bolivia del Che Guevara, el año del asesinato de Martin Luther King, deciden hacer un gesto completamente político en el podio. Cada uno tiene un guante en cada mano y lo que hacen desde el podio es el saludo de las Panteras Negras, es decir, el ala más radical de la lucha afrodescendiente en los Estados Unidos. Más adelante, Angela Davis sería candidata a presidenta de los Estados Unidos en una alianza entre el Partido Comunista estadounidense y las Panteras Negras. Obviamente había una completa satanización de esta lucha. Mientras el Ku Klux Klan estaba activo en el sur, por ejemplo, el establishment y los medios periodísticos insistían en que eran grupos que propendían a la violencia armada. En general seguían una doctrina más cercana a Malcolm X, a responder con violencia sobre el ejercicio de la violencia, que a una lucha armada convencional como la conocemos en el sur de América. Lo curioso es que el Comité Olímpico Internacional, el mismo que
castiga a Rusia por su guerra con Ucrania, no dejando participar de los Juegos Olímpicos a los atletas rusos, pero no se mete con Israel pese al genocidio en Gaza. Armó un quilombo internacional diciendo que esos deportistas afrodescendientes estadounidenses habían politizado los Juegos Olímpicos. Esta canción de John Lennon es una canción dedicada a Angela Davis. Cuando los atletas alemanes ganaron competencias en los Juegos Olímpicos de Berlín y saludaron con la típica mano levantada de los nazis, el Comité Olímpico Internacional no se enojó. Pero cuando los Black Power saludaron a su manera en México, hizo un escándalo. De hecho, Smith y Carlos, los dos atletas, fueron suspendidos y debieron abandonar México. Los expulsaron de México. El segundo, el australiano, Norman, no volvió a correr nunca más en el equipo australiano por haber apoyado el gesto. Se habían puesto de acuerdo antes los tres atletas porque los dos afrodescendientes le habían explicado al que estaba en el medio: mira, nosotros vamos a hacer esto, ¿vos qué pensás hacer? Y el atleta fue solidario con los suyos, nada más y nada menos. Cuando Tommy Smith habló después sobre por qué levantó el puño en el podio, más o menos dijo esto. Mi nombre es Tommy Smith, medalla de oro en los 200 metros planos en las Olimpiadas del 68. Nuestra declaración, lo que hicimos en el podio, lo planeamos minutos antes de subir a él. Es algo que obviamente me han preguntado en más de una ocasión. Che, si llevaba los guantes, ¿no los conseguiste con antelación? Claro, por supuesto. Yo estaba preparado para hacer algo, pero aún no sabía qué iba a hacer. Me decidí en uno de los túneles. Lo planeamos minutos antes, así que con John Carlos y Peter Norman charlamos acerca de esto y de lo que podría pasar si los tres hacíamos lo mismo, porque de esa forma nuestra proclamación sería mucho más fuerte. Lo que ocurría es que el mundo entero estaban mirando. Pensábamos que hacerlo sería innegablemente algo positivo para nuestra lucha por los derechos humanos, pero fue visto de manera negativa por otra gente, debido a que se asoció con el saludo de los Black Panthers, de las Panteras Negras, del Black Power. Se lo miró como una crítica a los procesos de igualdad, pero no lo era. Se trataba precisamente de lo contrario. Era sobre la esperanza de la libertad, sobre el proyecto olímpico por los derechos humanos, no los derechos de los negros únicamente, no los derechos de los hispanos ni de los asiáticos. Nuestra causa eran los derechos humanos, que vienen a ser la culminación de la especie humana, y es ahí donde reside el poder de lo que hicimos. Una postal de la época, y la verdad trajo muchísimas consecuencias en la historia. Saben ahora que, por ejemplo, en un partido de fútbol, los hinchas argentinos no pueden ir con inscripciones si el partido es internacional bajo la FIFA respecto a las Islas Malvinas argentinas, ni tampoco los deportistas olímpicos. Nina Simone, una gran estrella de aquella época, se fue ese año, 1968, de Estados Unidos después del asesinato del reverendo, su amigo, Martin Luther King. Vivió en Europa y en África, en un peregrinaje muy largo y muy doloroso. Ella, que a los 13 años, cuando se recibió de profesora de piano, había visto cómo la organización del concierto en que se graduaba ponía a sus padres muy atrás, no los dejaba sentarse en la primera fila, donde estaban antes de comenzar. Sabía de qué se trataba. El modo en que el racismo se explicita en los pequeños gestos antes de los grandes gestos. De hecho, abandonó su carrera de concertista y se dedicó a cantar donde pudo. Veo que los parámetros con que a veces se habla en la comunicación confunden Norteamérica con Estados Unidos. Norteamérica son Canadá, México, Estados Unidos y Alaska. Y a todos los estadounidenses con los fachos estadounidenses. Cualquiera podría decir, bueno, una porción muy grande de los estadounidenses vota a candidatos como Donald Trump.
como una porción grande de los argentinos vota a candidatos como Milei, pero eso no son todos los estadounidenses, ni somos todos los argentinos. Estados Unidos no es América, como dicen algunos. Estados Unidos se llama a sí mismo América. América es un continente. Y cuando creemos que ellos son los americanos, cometemos un error muy grande. Cuando creemos que son norteamericanos, cometemos otro error de apreciación. Los mexicanos son tan norteamericanos como los estadounidenses. Los canadienses son tan norteamericanos como los estadounidenses. Alguna vez en Brasil, después de un intercambio muy duro con el New York Times, que lo había llamado bisexual, el músico Caetano Veloso, diciendo que no le iba a permitir a ese medio de comunicación tan influyente que opinara sobre su sexualidad sin haberlo consultado, le ganó un juicio. Donó el dinero del juicio que había ganado a los enfermos con HIV en Estados Unidos. Y después, en un espectáculo, empezó a decir que él creía que Estados Unidos es responsable de gran parte de la tristeza en el mundo, pero también de gran parte de la alegría y de la esperanza en el mundo. Esa alegría y esa esperanza en general vienen de los que lucharon y siguen luchando por cambiar las cosas en el país. Esta semana el seleccionado argentino de fútbol debía jugar un partido en Chicago, un amistoso contra Puerto Rico. No se informó demasiado en los medios de comunicación en Argentina, pero el partido se cambió de Chicago a Miami, un territorio casi que libertario, cuyo alcalde actual quiere, por ejemplo, suspender las campañas masivas de vacunación, porque en Chicago las protestas contra el gobierno de Donald Trump arden. Y eso tienen que ver, vamos a escuchar a James Brown, ahora un súper símbolo de la lucha de los afrodescendientes estadounidenses.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:27 vamos a empezar a adelantar algunos de los contenidos del programa más adelante. ¿Qué vamos a hacer en el programa, Marina Glesser? Van a venir a visitarnos Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de Agra, y Guido Piotrowski. Es muy difícil el apellido, Piotrowski, encargado de prensa Agra, porque este sábado 18 de octubre a las 17 horas en la Exesma van a inaugurar la muestra anual número 36 de fotoperiodismo de Agra en el periodo 2024, y en esta nueva edición se mostrarán y proyectarán más de 150 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las más de 2.500 imágenes enviadas por reporteros y reporteras de todo el país. La muestra anual de fotoperiodismo argentino propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del 2024. Las estoy viendo acá en detalle, después vamos a compartirlas. Casi todas tienen que ver con el conflicto social. Básicamente son de la feroz represión que se produjo durante todo el 2024. Además, Agra es un colectivo fotográfico de Argentina que, bueno, tiene una víctima de la represión ilegal de Patricia Bullrich. Vamos a hablar de Pablo Grillo. Imagino que realmente, más allá de que se haya juzgado a Guerrero, el que tiró y impactó la bomba sobre la cabeza de Pablo Grillo, la responsabilidad política de ese hecho todavía uno más queda impune sobre la responsabilidad de Patricia Bullrich, ministra de la Seguridad de la Nación. Así que, bueno, vamos a estar hablando con Latana Bartoliche, Alejandra Bartoliche, y también con Guido Piotrowski, que son vicepresidenta de Agra y encargado de prensa de Agra, porque Agra está desde 1981 trabajando en Argentina, y bueno, entre otras cosas que se produjo en este gobierno también fue el cierre de Telam después de 80 años de su creación, y Agra, como fotos periodistas, tenían también esa perspectiva federal que cada vez se achica más y que produce más y mayor asimetrías en lo que es el vasto y extenso territorio argentino. A lo largo de la historia, las muestras de Agra han servido en parte como un testimonio, un termómetro de la situación política y social en la Argentina. Alguna vez que el prestigioso fotógrafo Tony Valdés, que estaba al frente de Agra, me pidió que escribiera un texto que presentara la exposición. La verdad es que cuando uno ve las fotos, y las vamos a compartir más adelante en el programa, ve también algo que generalmente la mente invisibiliza, que una parte muy importante de las imágenes que tenemos sobre la realidad son captadas por camarógrafos o reporteros gráficos a los que no conocemos. Conocemos el trabajo y no a los reporteros gráficos, y es bueno conocerlos y agradecerles porque están en el frente, mientras otros no estamos en el frente. No solamente ponen el cuerpo, el corazón y la cabeza, sino que también a veces corren riesgo de vida, claro, y que sentan un precedente histórico por el archivo, pero viste esa frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces sus fotos representan no solo el social histórico y el momento, sino también el testimonio vívido de cosas que no debemos olvidar. Una vez, hace mucho tiempo, es una pequeña anécdota de radio, cuando existía la tanda que un locutor leía, por eso la seña en radio de tanda es esta, se hace así, porque así se pasaban en el tandero los avisos, como quien da vueltas las hojas de una carpeta buscando el próximo. Un locutor que no había mirado qué tanda le tocaba, se encontró con un aviso que decía más o menos así: esta semana, este jueves, en el cine Ópera de Mendoza se estrena Terminator, la película con Arnold Schwarzenegger. El tipo empezó a leer Schwarzenegger y bueno, nosotros sabemos decirlo de memoria. Piotrowski. Claro, por eso, a eso me refiero. Arnold, pero el tipo era un locutor, no podía dudar. Dijo con Arnold. Era imposible. Bueno, este apellido es muy difícil. A ver, decía el apellido de Guido, el encargado de prensa de Agra. Con Arnold. Con Arnold, lo dejó en Arnold. Listo, Arnold. Bueno, película, viene Guido Piotr. Viene Guido. Vino Guido P. ¿Vieron que? Guido Piotr. Vio que hay un comunicador importante que es hermano de alguien experto en filosofías. El apellido es Stan River. ¿Cómo se llama el hermano? Darío Zeta. Darío Zeta, a otra cosa. Como Marcelo Slotto. Mauro Zeta. Slotto. Slotto Viasla, pero si te topás con el nombre y no lo escuchaste nunca, andá
anda a pronunciarlo. Tendremos también aquí en el programa a Inés Bayala Trío, a Inés Bayala, que va a presentar este viernes 24 de octubre a las 19 en la Sala Arévalo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas su obra Condenadas al Olvido. ¿Qué es Condenados al Olvido? Es una obra sobre las heroínas, mujeres de la independencia iberoamericana. El grupo lo completan Andrés Bustos en percusión y Pedro Bragán en acordeón y piano. Pero a esta hora, a las 14:32, nos vamos rumbo a un apellido recontra simple. Nos vamos rumbo a Martín Suárez, Martín S, podría ser en el móvil 1 de la M530. En la calle de Buenos Aires, seguramente. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Me trajiste a la memoria cuando aparecieron por primera vez Néstor y Cristina Kirchner, que todos nos mirábamos cómo se dice este apellido, y después se supo instalar perfectamente, casi de manera natural, en la política argentina, en la cultura, salvo Elisa Carrió, que nunca aprendió cómo decirlo, ¿no? Algunos no lo dicen todavía. Kirchner, es fácil, Kirchner. Sí, sí. Tal cual, bueno. Pero bueno, hay un montón de cosas que no se pueden pronunciar, hay apellidos simples que tampoco se pueden pronunciar por una cuestión de cábala, hay algunos que se tocan algunas partes del cuerpo para evitar pronunciarlos, pero nosotros vamos a nombrar a uno que tiene que ver con el hambre en la República Argentina, que es nada más y nada menos que la empresa Cargill. Por eso nos vinimos aquí al 900, en este lugar funciona la sede central de esta agroexportadora, y hasta hace unos minutos se movilizaron varias organizaciones sindicales y sociales encabezadas por la CTA Autónoma y también por la CCC, que es la Corriente Clasista y Combativa. Repudiaron los beneficios tributarios que recibieron estas empresas y otras firmas. Recuerdan, ¿no? Hace 2 semanas aproximadamente, cuando el mismísimo Javier Milei firmó un decreto que habilitaba a la baja de las retenciones, que le iban a devolver todo. Bueno, duró 2 días eso. Mientras tanto, estas empresas y otras se llevaron miles y miles de millones de dólares a sus arcas. Y bueno, vinieron a repudiar esta estafa entre el gobierno nacional, entre las empresas privadas agroexportadoras y también como principales culpables del hambre. Aseguran que con apenas 1.500 millones de dólares que tienen estas empresas se podrían haber garantizado por un año ingresos alimentarios para la mitad de las personas en situación de indigencia que tenemos aquí en la República Argentina. Así que imagínate la cantidad de dinero que se llevaron para sus arcas y mientras el pueblo argentino sigue padeciendo hambre. Hablamos con Omar Giuliani, que es el secretario general de la Federación Nacional Territorial, de la FENAT, de la Central también de Trabajadores Argentinos, que es la CTA Autónoma, quien repudió el decreto de Milei y también las políticas de hambre que generan empresas como Cargill y las grandes agroexportadoras. Lo escuchamos. Para denunciar el saqueo en nuestro país y para decir claramente que hay en la Argentina dueños del hambre. Un país rico en capacidad de producción de alimentos, rico en su suelo, rico en su historia. El gobierno cipayo de Milei, juntamente con un puñado pequeño de empresas, son responsables directos del hambre en nuestro pueblo. Mientras que 7 de cada 10 pibes y pibas en Argentina son pobres, mientras que más de la mitad de la población está por fuera de convenios colectivos de trabajo, mientras crece la indigencia y crece la situación de familias que tienen que vivir en calle por no poder pagar sus alquileres, estas empresas embolsaron en un artilugio administrativo en 2 días 1.500 millones, generando una gran transferencia de recursos a las empresas especuladoras. Es por eso que creemos que hay que empezar a hablar y a discutir no sobre la pobreza, sino sobre la riqueza y quiénes son los beneficiarios directos del saqueo de nuestro país y de las políticas de hambre del gobierno de Milei. Bueno, y atención porque en las próximas semanas también les va a tocar a otras empresas, ¿eh? Estamos hablando de Dreyfus, Bunge, Molinos, varias empresas agroexportadoras que son poquitas en realidad, son 4 o 5 que se llevaron toda la teca, Carlos, se llevaron cada uno miles y miles de millones de dólares a su casa por esta estafa que produjo el gobierno nacional mediante el decreto de Javier Milei y obviamente la complicidad de todo el establishment, ¿no? De eso se trata básicamente el plan de gobierno de la Argentina. Para aquel que crea que hay que darle más tiempo, seguirá repitiéndose ad infinitum porque ese estrictamente es el plan. Gracias, Martín, ¿eh? A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez, recién hablaba de la impericia del presidente Javier Milei en una entrevista ayer con Eduardo Feynman, que ha pasado de ser su admirador a ser un neocrítico, como desresponsabilizándose de todo lo que hizo para que él llegara al poder. En un momento el presidente Marina, el presidente actual de la Argentina, quiso hablar de la elección Braden o Perón, pero resulta que no pudo pronunciar la palabra Braden, es decir, no sabía si era Biden, Briden, Bregman, Brando... ¿Cometió un furcio? No sabe.
Un furcio es saber algo y no poder pronunciarlo, ¿no? Lo pronunció mal, no sabía decir Braden. No sabía Braden. Bueno, no había estudiado esa parte de la historia. No, tiene una gran incomprensión, tanto él como sus funcionarios, de lo que significa históricamente el movimiento peronista de la Argentina, de lo que significa sentirse y autopercibirse uno peronista, más allá de los peronómetros que andan circulando por el ambiente, y la militancia tampoco conocen, ¿no? Que este es un país de una profunda militancia política, en donde algunos militantes han sido detenidos, torturados y desaparecidos, y también a muchas familias las han exiliado, las han matado, torturado y también les han expropiado sus hijos. Pero ya sabemos de qué lado estuvo Milei. Ahora no. Pero eso está como en ellos. Termino la idea y termino de redondear el concepto. Ellos, en esos personajes que hoy gobiernan la Argentina, melló un poco aquel plan que tenía Mauricio Macri en el gobierno que duró, el PRO, Juntos por el Cambio, que es que los derechos humanos eran un curro. Y ellos vinieron a decir que iban a acabar con todos los curros y que iban a terminar con todos los curros. Que el Cine Nacional era un curro, que el Fondo Nacional de las Artes era un curro, que el ANSENSE era un curro, que el PAMI era un curro, que las hidroeléctricas son un curro, que la mirada estratégica nuclear del CAREM y del ARSAT son curros. Entonces ellos piensan que todo eso es curro y son apátridas en ese sentido y no forman parte de esa historia de la recomposición democrática. No son tan hijos de la democracia. Por eso a veces uno apela a gente como Federico Pinedo, ¿no? Que viene de historia de alcurnia. Parece civilizado. No, bueno, viene de la alcurnia de la fundación de este país, ¿no? Bicentenario, que tiene más de 200 años. Su padre se quedó con el excedente de los campos. Bueno, su tatarabuelo rindió Malvinas y combatir ante la primera invasión inglesa y fue condenado a prisión perpetua. Después lo indultaron. Pero por eso te digo, este país tiene una historia, tiene un acervo cultural, tiene un patrimonio nacional. ¿Dónde está el oro? Y tiene todo este componente hoy de que parece un compostaje más que un componente de, digamos, transformándose en algo que indefectiblemente tiene que ser más fértil a lo que tenemos ahora. Entonces esa ignorancia la asocio a esta década endeudada en donde la colonización fue cultural, social, política, económica, y que ya no es una economía bimonetaria, sino que es una economía que no existe como decisión soberana de a dónde van los destinos de esta patria. Entonces estamos subordinados, tutelados por otras personas a los que ellos admiran mucho y de los cuales son cholulos, lo decía Máximo Kirchner ayer en una radio a la tarde, en donde ellos sienten admiración por Estados Unidos de Norteamérica. Y también Provincias Unidas es el espacio de centro que se armó Lustó, Margarita Stolbizer, recién no sé si está Lilita Carrió. Se llama, en traducción en inglés quiere decir United States, o sea, también Provincias Unidas se llama Estados Unidos. Bien, y ahí habría que ver el libro de visitas de la embajada estadounidense en Buenos Aires para darse cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Nosotros creemos, a diferencia de ellos, que la patria no se vende. La patria, la madre tierra, eso a lo que pertenecemos no está en venta. Pretenderán alquilarla. Ya verán lo que ocurre con el paso del tiempo. Ojalá empiece el proceso de dar vuelta a esta etapa el domingo 26. Ojalá. Yo creo que están las condiciones cantadas. Lo que no pudo decir ayer Milei es que la elección es Braden o Perón. En este caso es Milei versus la patria, o si quieren un poquito Trump versus Argentina. La vieja idea, patria o colonia. Solo que suena como un exabrupto en el siglo XXI, cumplido un cuarto del siglo XXI, tener que volver a abordar la cuestión, ¿no? Nosotros vamos a hacer este domingo 19 en un lugar muy clave de la alternativa de la música independiente en la Argentina, el Club Atlético Fernández Fierro, una nueva edición de nuestro espectáculo. Estamos compartiendo el streaming ahora en la pantalla de la transmisión por YouTube. La patria no se vende. Como es una ocasión especial, 80 años del peronismo, el Día de la Madre, hemos invitado a algunas figuras a que participen cantando y tocando. Moscato Luna en la guitarra, Hernán Lucero en la voz y su compañía, Florencia Dávalos en voz y compañía. Se sumarán a una edición especial con un montón de elementos destinados a pensar, a reflexionar y a emocionarnos todos juntos. Las entradas, gracias a todos los que ya compraron, gracias a los compañeros de radio de la M530 que sortearon, gracias a otros comunicadores como Gato Silvestre o Víctor Hugo Morales,
que están difundiendo nuestro espectáculo. Aguanten los colegas generosos. Y la idea es esa, que con generosidad estemos todos juntos. El espectáculo está convocado para las 13, la acción va a comenzar a las 14. Es una buena circunstancia para almorzar juntos, los que quieran, para llevar madres, si tienen ganas, y en todo caso para que entendamos nuestro propio valor, porque ante la desmesura del ataque hay gente que deja de percibir lo valorable que hay en uno mismo. Y uno mismo no es cada individuo, somos parte de un colectivo, los que creemos que la patria no se vende. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre, esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
conocer. No es hambre, mi capitán, lo que merece usted. Capugio y Ayuba, Salta y Tucumán, o aquí tantas batallas junto a tu general. Allí quedaron tus hijos, allí perdiste a tu amor. 7 veces prisionera del ejército español. Parda María, en un noviembre de sol. Estamos escuchando Parda María, uno de los temas del proyecto de Inés Bayala, el disco llamado Condenadas al Olvido, un homenaje a las heroínas de la independencia iberoamericana, figuras muy grandes, Remedios del Valle, Manuela Pedraza, Martina de Céspedes, Martina Chapanay, Manolita Sáenz, Rosita Campuzano, María Quitería. ¡Qué mujeres! Mujeres de armas tomar, en parte. Inés al frente del trío, Inés Bayala, trío, va a presentar esta obra el viernes 24 de octubre a las 19 en el centro de la capital federal, Viamonte 1549, con entrada gratuita. Es la Sala Arévalo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A lo mejor mucha gente conoció a la autora y compositora Inés Bayala cuando Mercedes Sosa cantó El anhelo de tu pañuelo, un tema suyo en el año 2002. Inés, gracias por venir a la radio esta tarde. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo se te ocurrió esta obra? A contrapelo de una época en que gobiernan los que piensan al revés. Bueno, fue anterior. Y gracias a cuando existía el Ministerio de Cultura, hicieron un concurso y promoviendo que compusiéramos un tema de María Remedios del Valle, justamente este que estaba recién sonando. Una afrodescendiente de casi que desaparecida de la historia oficial. Exacto, nombrada capitana del Ejército del Norte por Belgrano, la madre de la patria. Bueno, era negra, era una esclava liberta, era pobre y no tenía nada más que su voluntad. Muchos años después la encontraron como una mendiga en el centro de Buenos Aires. Claro, por eso en esa canción que recién pasamos, ese fue el leitmotiv, ¿no? Digamos, la encuentra un congresal en la Recoba pidiendo comer. Pidiendo limosna. Y bueno, gracias a este concurso yo me empecé a interesar en estas historias, empecé a escuchar, me encantó la historia de María Remedios, si bien ya la conocía, pero me internalicé mucho en su historia. Era un concurso para una Argentina sin violencia. Ese fue otro. Ese fue otro que ganaste. Fue uno que gané posterior, pero este era directamente compone un tema para María Remedios y no lo gané. No. Una injusticia. Una injusticia, injusto. Pero injusticia. Bueno, habrá ganado uno que estaba bueno, supongo. Estaba buenísimo el que ganó, sí. Y a partir de ahí fue cuando empecé a meterme en las historias de estas mujeres. No era un caso. Era una sistematización de la eliminación de la mujer de la historia. Exacto, porque me empecé a dar cuenta de todos esos nombres que nunca conocimos. Y me encantó ir hurgando así en distintos archivos y encontrando esta y encontrando la otra. Y no solo en Argentina, sino que dije, bueno, me voy a ir un poquito más lejos también. Y me fui ahí a Ecuador, me fui a Brasil, me fui a Perú. Y así empecé a armar uno tras otro, y un día presenté el proyecto al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, cuando daban fomento, se llamaba, no sé si lo siguen dando. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque creemos que no. El instituto por suerte está en pie, sí, pero me parece que los subsidios no. Bueno, entonces me gané el subsidio nacional hace 2 o 3 años, sí, 2023 en realidad. El INAMU acaba de editar la reedición del disco del tributo del rock a las madres de Plaza de Mayo, o viceversa, al cumplir la organización 20 años en 1997. Así que algunas cosas importantes se está haciendo. Por suerte, sí. Y bueno, eso es lo que nos impulsa también a hacer cosas, porque realmente está muy difícil encarar ahora un proyecto. Sí. Poner
¿no? Muy difícil para financiar, para producir, ¿no? Todo eso. Claro, y gracias a eso, bueno, tuve el puntapié inicial como para el disco. El INAMU es el Instituto Nacional de la Música, creado por una ley nacional después de un simple debate. Era obvio que tenía que haberlo, así como hay un Instituto Nacional del Teatro o un Instituto Nacional del Cine, y ya vieron la ofensiva que esta administración ha tenido sobre los institutos nacionales, responsabilizándolos de medio quilombo en el país, cuando en realidad son responsables de la generación de un montón de arte y cultura. ¿Qué puedes cantar ahora aquí con tu guitarra, Inés, Mirá, del repertorio del disco? Se me ocurre cantarle a Martina Chapanay, la Chasqui de los Andes. ¿Por qué no contás un poquito la historia? Ella fue una huarpe, hija de Blanca y de Cacique Huarpe, que allí por las lagunas de Guanacache, la región de los Andes centrales, era una jineta colosal y además conocía los caminos de la montaña. En torno a la laguna de Guanacache se desarrolló parte de la civilización huarpe. Exacto. Era una laguna con mucha pesca, una laguna muy grande, y en aquella época, en el desierto, en el oeste, las tribus iban a donde había agua dulce, básicamente. Claro, y ahora se secaron gracias a la intervención humana, tratar de desviar cauces de ríos y todo eso. Chau lagunas. Es puro desierto. Sí, y bueno, Martina nació allí, y cuando se enteró de que San Martín estaba planeando el cruce de los Andes, ella se quiso postular como parte del ejército, pero San Martín le dijo: mirá, parte del ejército no, pero te quiero de chasqui, porque conoces los caminos como nadie. Me encanta. Te cuento un detalle. Me gustaría ser chasqui. No es lindo. Te cuento un detalle que ayuda a ilustrar la historia. Esa civilización huarpe funcionó en la laguna de Guanacache, en el departamento de Lavalle, Mendoza, a 40 kilómetros de la capital. Luego de que empezó a secarse, la civilización huarpe se trasladó a lo que era el Valle Central de Mendoza, y el canal Guaymallén es obra de otro cacique huarpe, el cacique Guaymallén, que ideó cómo utilizar las aguas del deshielo para fertilizar lo que si no sería un desierto, lo que se llama técnicamente oasis de regadío. Yo nací en Mendoza. ¿Oasis de regadío? Oasis de regadío. Qué lindo, poético. Lo mismo que el Valle de Nilo, es un oasis que se logra manejando el riego que se desvía de los cursos de agua. Lo hizo la civilización egipcia y lo hizo la civilización huarpe. Después los españoles tomaron la idea y la prolongaron en lo que se llama el sistema de zanjones y acequias. Pero yo fui a la escuela pública primaria, secundaria y la universidad en Mendoza, ahí donde era el territorio de Martina Chapanay, y nunca me enseñaron ni en la primaria ni en la secundaria la historia de Martina Chapanay, una heroína de la revolución. Nunca en la educación pública del lugar donde vivió increíble. Y murió. Bueno, sí. es ahí la dimensión del problema. Aprendí de Martina Chapanay de grande, y gracias a los estudios feministas sobre las mujeres escindidas de la historia. Ha sido borrada de la historia completamente, eso digo. Por suerte vino una época en que el Estado se puso a disposición para tratar de empezar a contar de vuelta la historia de quién cosió la bandera, de quién fue la Chasqui de San Martín. Son todas mujeres, de quién fue admirada por Belgrano, de quién comandó esa Juana Zurduy, famosa por una canción. Los anónimos, ¿no? Las anónimas, pero que eran muy importantes en la época. O sea, hicieron un esfuerzo por borrarlas, quiero decir, por sacarlas. Sí, lo hacen el esfuerzo. Tal vez porque la historia la escribieron varones, básicamente. Claro. Bueno, cantale a Martina, ya que está. Dale. La Chasqui. La Chasqui. Soy huarpe, soy andés, chasqui de mi general, Soy hija del viento, sonda, cuna de polvadera, lagunera Guanacache, la mestiza Chapanay, yo soy Chapanay. Me dicen la venerada, soy la que
sombra, mi caballo y mi facón, caballo y facón. Yo soy quien soy porque tengo la montaña por hogar. Andes soy Guarpé, soy Martina Chapanay, yo soy Chapanay. Me dicen la montonera, bandolera indómita. Guarpé y Baquiana, soy Andes, chasque de mi general, de mi general. Yo soy Chapanay, yo soy Chapanay. Bravo, bravísimo, espectacular, espectacular, espectacular. Inés dice que esta obra es una protesta contra la injusticia, y bien que hay que protestar contra la injusticia y levantar la voz. Más de una vez hemos hablado en el programa, Marina, de lo que significó para un autor o un compositor que Mercedes Sosa cantara una canción. Bueno, claro, ¿no? Que Mercedes le interpretara. Claro, pero que el acto de cantar, de interpretar, que ella eligiera de alguien, ¿saben cuántos temas le llegaban a Mercedes de mucha infinitos, gente? Que ella te eligiera para hacer la voz de tu canción. Y de todos los menúes posibles, Mercedes recibía cassette, discos, partituras constantemente. Doy fe. Era, claro, un tema. Cuando ella elegía y cantaba, a vos te tocó eso en 2002. ¿Qué te pasó? Bueno, imagínense, yo estaba esperando cualquier otra cosa menos que sucediera que Mercedes cantara un tema, porque era como el sueño de cualquier compositor, ¿no? ¿Cómo le llegó tu tema a Mercedes? A través de Colacho Brizuela, que en paz Gracias, descanse. Colacho. Gracias, Colacho. Sí, él se la llevó y como la negra era bastante selectiva. Muy selecta. ¿No? Más que selectiva, selecta, ¿no? Era tremenda. Bueno, de 100 que le llegaba, cantaba uno. Claro, de todo lo que, como se la llevó él también, puede ser que la haya agarrado, porque ella todo lo que venía de Colacho lo respetaba. Claro. Y bueno, y ese fue un estreno en el Gran Rex, el día de su cumpleaños, encima. El 9 de julio del 2002. Julio, entonces. Sí. El anhelo de tu pañuelo, que ese es el nombre del tema, ¿de qué trata? Mira, ese era la época en que escribía canciones de amor. Entonces... ¿Todavía creías en el amor? Todavía creía. ¿Después se te pasó? Después se me pasó y me dediqué a lo social. Muy bien, muy buena decisión. Sí. Trata de una persona que está como todo el tiempo cambiando y siendo esto y siendo lo otro como para complacer a su amado, y el amado no le da pelota. El amado no es vudú. Estamos escuchándolo. El tema, a la versión de Mercedes. Esta es en vivo en el Gran Rex. Ah, muy bien. Vamos a cantar una canción nueva también. A ver si me he puesto el nombre de la persona. Inés Bayala se llama. Es una canción muy linda, nueva también, difícil. Porque acá nadie, estos jóvenes, nadie hace canciones fáciles. Este se llama El anhelo de tu pañuelo, que es una cosa muy rara, muy bonita, pero muy bella. Muy bella. Canto por primera vez. Soy del nido de hornero, de tiento de caca y bombo legüero. Soy de casa solita en medio del salitral. Soy de albahaca y cedrón, de siestita bajo la higuera. Soy de ganas de oírte cantando un chamamé. Soy la de las alas que crecen cuando tu risa al aire agita. Soy de noche, soy de madrugada antes que salga el sol. Como está claro que Mercedes Sosa interprete una canción de un autor y un compositor, o de una autora y compositora en este caso, abre un montón de puertas. Han cantado canciones de Inés Bayala, Zuna Rocha, el grupo Duratierra, Vanessa de María, Anabela Soj, Mónica Abraham, Paulina Torras, todas mujeres, Bruno Arias, varón, y eso a partir de esta puerta que se abrió. Sí, la verdad que sí, claro. Lo de Bruno fue siguiente, 2 años después. Es interesante. Sí. ¿Es tu verdadero oficio componer?
¿De qué vivo, querés decir? Claro, o de qué te gustaría vivir. Me encantaría poder ganar, más dinero de mis composiciones, pero lo que realmente hago me fascina. Yo soy directora de coro infanto-juvenil. Bien, entonces es la vida completa dedicada a un rubro. Sí, y ahí doy clases de canto también. Que es el amor de otra forma. Totalmente. O una de las formas más elevadas del amor, diría yo. Sí, el programa de orquestas infantos juveniles de Tigre es gigante, son 7 orquestas. Y yo tengo la suerte de dirigir una. Qué bueno que siga existiendo, porque viste que esos programas en muchos lugares han ido menguando su importancia, hablando de eso en la capital federal, por ejemplo. Exacto. E integrás el movimiento de mujeres trovadoras. ¿Qué es el movimiento de mujeres trovadoras, aunque su nombre parece explicarlo? Mira, Mujer Trova nació hace más de 10 años, yo sé 3, nomás que estoy o 2. Es Paula Ferré, que es la que encabeza ese movimiento, y es internacional, o sea, no es enorme, juntamos en un total de 40, 50 más o menos, mujeres que van con su instrumento y su música, su voz, a lugares que nos vamos juntando, vamos haciendo presentaciones, digamos que defendemos nuestras creaciones y nos aglutinamos entre nosotras, también tiene muchos fines sociales y Bien, a Paula la entrevistamos la última vez que iba a Cuba, ¿no? Iba a un encuentro en Cuba no hace tanto. A veces se hacen encuentros en Cuba y ahora estuvo cantando como telonera de Silvio. De Silvio en el segundo de los conciertos en Buenos Aires de Silvio Rodríguez. Como correspondía, digo, ese asunto de marcar que también mujeres que componen sus propias obras y llevan adelante una carrera haciéndolas en el marco de lo que se llama la nueva canción. Sí, y también la vocación de enseñar a orquestas y a infantos juveniles, ¿no? De poder dejar un legado, y también eso es muy loable, no solo por lo social, sino también por lo que genera en la perspectiva de futuro. Y yo siento que estoy formando, ¿no? Nuevas generaciones porque empiezan así desde esa edad escolar, ¿viste? Desde 7. Es muy lindo. A 18 los tenemos y crecen con nosotros. Eso es muy lindo. Es divino. Una gran vocación. Y a veces lo que define el futuro de alguien que se va a dedicar es haber sido tratado por un docente que se dio cuenta temprano de que ahí había un tesoro y ese tesoro lo debemos cuidar entre todos. Inés Bayala, les reitero, el viernes de la semana que viene, 24 de octubre, a las 19, con entrada gratuita, canta este repertorio en trío en Viamonte 1549 en la ciudad de Buenos Aires. Te vamos a pedir una más, como si estuviéramos al final, a las 9 de la noche de ese viernes, del repertorio de Condenadas al Olvido. Gracias. A ver, Manuelita Sáenz. ¿Les gusta Manuela Sáenz? Sí, claro. Esas cartas que se escribían, ¿no? Ay, con Bolívar. Con Don Simón. La amante de Bolívar. La amante de Bolívar, como que si hubiera sido eso solo, ¿no? Pero Manuelita, la verdad, fue una gran activista. Sí, lo sé. Sí, no solo era buena para el amor. No, fue, bueno, lo dio todo por la independencia. Claro que sí. Y allí murió también tristemente olvidada, como pasó con tantas de estas mujeres, sin un peso en la indigencia. Y yo me basé en un libro de Florencia Canale para escribir esto, que está muy lindo, que es Bastarda, y me reprendí con el tema. No teme al diablo, no, ni a nadie, pura fiereza, andando al galope el brillo de sus espuelas. Es lanza que deshilacha la niebla, cuánta bravura. La caballeresa, de las faces de la luna es ama y señora, por tanto es de las mareas gobernadora. Su causa la patria grande y su amor Simón Bolívar. La revolución, la revolución. Yo soy la Sáenz, Manuela Sáenz, Yaispuru, Manuelita. Yapanga soy, de nadie soy libertad.
es mi país. América, nací bajo el Ecuador, así viví y voy a morir en su sol. Yo soy la Sáenz, Manuel Sáenz, Yaizpuru, Manuelita. Ñapanga soy, de nadie soy, soy libertad. Es mi país, América. Nací bajo el Ecuador y allí viví y voy a morir en su sol. Acá viene el solo, por eso lo canto. Yo soy la Sáenz, Manuel Sáenz, Yaizpuru, Manuelita. Ñapanga soy, de nadie soy, soy libertad. Bravo, soy libertad. Gracias. Me gusta cómo las interpretas, porque en esta y como en la otra era siempre o Manuela, o ¿no? O la Chasqui. Claro, y ahora como que es en primera persona, eso quería decir. Eso, que es en primera persona. Las cosas a veces dan la vuelta. Inés ganó en el año 2022 el primer premio de Mercedes Sosa, mejor video de la cuarentena. Sí. 20 años después de que Mercedes te cantara. Ah, mira, claro, no lo había pensado. Bueno, era un numerito redondo, sí. Del 2002 al 2022. ¿Cuál fue el video por el que ganaste el premio Mercedes Sosa? Hicimos con un grupazo que se llamaba 9 Novas. Si te digo el elenco, estaban Fabiana Cantilo, Diana María, María Eugenia Díaz, Perla. Bueno, eran una cantidad así. 9 cantoras. Porque fue en la época de la pandemia, entonces podíamos mandar nuestros videitos. Cada una mandó su video y todos juntos. Se armó un todo. Se armó un todo. Un video filmado individualmente que se armó. Claro, claro. Se armó todo un gran video y estuvo buenísimo. Bueno, gracias. Vamos a terminar con Carta de Rosita. Rosita Campuzano. Rosita Campuzano. Esa sí es de amor, ¿ves? Para quien no supiera. Rosita sí, amaba. La historia de la Campuzano. Sí, ella era... Además de haber sido una gran activista también para la independencia del Perú, sí. Hacía sus fiestas clandestinas y estaba como ahí atrás de todos los hilos, ¿no? De los patriotas y agarraba en su casa los cobijaba y hasta hizo, bueno, hasta estuvo presa también unas cuantas conspiraban veces, ¿no? Contra la corona. Claro, pudo dar vuelta a todo. Al ejército Numancia, los dio vuelta, que eran españoles, los dio vuelta para la causa de la revolución. Patriota. Fue muy amiga de Manuelita, Atenti, que eran las dos muy íntimas, andaban chucu por las noches coloniales. Qué divertido debía ser. ¿Sabes qué lindo? De ella. Sí. Y después una fue el amor de Bolívar y la otra fue de el amor San Martín. De San Martín. Es decir, que tan mal no andaban en las relaciones públicas. Una belleza, ¿no? Sí. Rosita Campuzano, que también está como secuestrada y desaparecida de la historia porque era la amante peruana de San Martín. Claro. Del padre de la patria. Todo clandestino. Más o menos así. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Esta es la canción. Gracias. La canción de la Carta de Rosita. Habrán bordado mi corazón, le habrán bordado sin un adiós, sin explicación. Dios se a la fuga como un ladrón. Qué impertinencia, qué incompasión. ¿Y qué hará con mi corazón? ¿Qué hará con mi corazón?
AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Ayer, y lo dijimos hace un ratito, fue finalmente condena para Sabac Montiel, para Uriarte, y la verdad es que fue un día que a muchos nos dejó un sabor amargo, ¿no? Está en línea José Ubeira. Doctor Ubeira, ¿cómo anda? ¿Qué dice? No celebramos la condena, y menos de gente joven, ¿no? O sea, lo que creo es que en estas cuestiones hay que tener una enorme paciencia y hay que esperar que los idus de marzo pasen, que cambie la situación política, que esa situación política anime a que determinado tipo de investigaciones empiecen a reactivarse y funcionar. No nos sorprende nada. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Unos perros hambrientos sobre el basural. Un fueguito calienta a alguien que no da más. Un zapato, una lata, un gorrión, una rata, todos de
una ciudad, fotos de una ciudad. Los camiones al alba rugiéndole al frío. En las casas las almas preparan el rito. Delantales, camperas, gorras y bolsitos. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Una pelota al aire, un minuto final. Corridas, avalanchas, fervor popular. Una pizza que gira en la mesa de un bar. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Unas locas provocan desórdenes públicos. Unos hombres se acercan, las hacen callar. Un cartel dice madres de Plaza del Mundo. Fotos de una ciudad. Fotos de la ciudad, un extraordinario tema durante la dictadura militar de Alejandro del Prado. ¿Qué sigue ahora en el programa, Marina Gleiser? Gleiser es mi apellido. Cini es la 36 muestra anual de fotoperiodismo de Agra en el periodo 2024 y para eso le vamos a dar la bienvenida a la vicepresidenta de Agra, Alejandra Bartoliche, conocida como la Tana Bartoliche, y también al encargado de prensa de Agra, Guido Pietro. Buenas tardes, gracias por venir a la radio de Madres, la M530, Somos Radio, la radio de EVE. ¿Cómo andan? Bien, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por hacer esta muestra en su edición número 36. He ido a las anteriores, no sé si a las 35 anteriores, pero sí puedo contabilizar 20 que habré ido a ver esta necesaria muestra de lo que fue el año 2024. Al principio con Carlos Polimeni veíamos que las fotos representan que en su mayoría lo que fue el acto represivo que tuvo el 2024, ¿no? Que fue intenso y que tiene un compañero lastimado como Pablo Grillo y que, digamos, y que estuvo bien difícil para fotógrafos y fotógrafas poner el cuerpo en este superajuste estructural que llevó el gobierno de Javier Milei. ¿Qué me dicen con respecto a esto? En realidad, el Pablo lo lastimaron, le bajaron la cabeza, pobre, el 25. Claro, en 2025. Lo que nosotros hicimos este año, por una cuestión de dar más lugar a lo que había pasado, que fue la represión más jorobada de este año, el año pasado también, pero fue como el inicio. Ahí está vos. Es hacer una recopilación de algunas fotos del 25. La muestra es del 24, siempre fue es anterior, el año anterior, pero en esta vez, como hay tanta violencia y hay tanta represión, digamos, y también obviamente para los periodistas o los reporteros gráficos en general, lo que dijimos fue, bueno, vamos a plantear fotos también como un compilado del 2025, donde por supuesto entra Pablo Grillo y algunos reporteros lastimados, varios. En la transmisión por streaming de la AM530 estamos compartiendo algunas de las fotos seleccionadas para esta expo, aunque la temática es más vasta, es importante. Estamos viendo ahora una foto de Marcelo Subioto, otra de Carmen Arias, responsable de Madres de Plaza de Mayo, y fotos deportivas. Es decir, es un mundo, no está centrada solamente en la represión en las calles y sus consecuencias, pero si vamos a hablar de un clima de época, en este clima de época se destaca notoriamente tanto el trabajo de los reporteros, que le permiten a muchísima gente que no tendría ninguna posibilidad de visibilizarlo, saber lo que está ocurriendo, como el homenaje que representa una muestra así a los que ponen el cuerpo, ¿no, Guido? Que es todo un asunto. Sí, nosotros somos los y las que ponemos el cuerpo en la calle permanentemente. Permanentemente desde que asumió el gobierno de Milei estamos siendo atacados, gaseados, apaleados, detenidos
y casi asesinados, digamos, ¿no? Sí. Como le pasó a Pablo Grillo. Y el miércoles pasado estábamos juntos cuando detuvieron a uno, ¿te acordás? También Guido? Sí. detuvieron a un chico que lo sacaron, lo chuparon así de una forma que nunca vi. Bueno, eso es constante todos los miércoles, y esto empezó no con los miércoles de jubilados, que pobres cada vez son 100, a veces hay más policías que jubilados, ¿no? Claro, porque se van... Son 50, 100, qué sé yo, no son tantos, y la verdad que no van a bardearla como la bardea la policía. Pero más allá de eso, esto empezó con la ley Ómnibus, cuando fue herido Matías Aufieri, el abogado de la izquierda, Sí. y después Jonathan Navarro también perdió la visión el mismo día que Pablo Grillo casi es asesinado. Por eso nosotros este año creemos que es muy importante hacer una parte de fotos de represión, porque digamos, la muestra abarca actualidad, deportes, vida cotidiana, cultura, espectáculos, etcétera. Son 5 o 6 categorías. Hay otra para historia gráfica, ¿sí? Que son historias que hacemos los reporteros de más largo aliento, se ponen 3 o 4 fotos, o sea que componen una historia, historias que tienen que ver con el medio ambiente, diferentes cosas. Entonces este año decidimos, dado lo que el estado de las cosas que estamos viviendo, que es grave, porque ya se naturalizó la represión, ¿no? Cada vez nosotros vemos las fotos y es como el folclore de los miércoles, ¿no? Siempre a ver qué le digo pasa. eso, que me duele que se haya naturalizado que los miércoles va a pasar, que hay violencia en la calle, en las mediaciones del Congreso, como si algo estuviese bien de eso, ¿no? No, y es absurdo, y además quiero decir algo, nosotros no queremos ser noticia. Claro, ustedes Nosotros son los que estamos cuentan la para noticia. contar las noticias y ponemos el cuerpo, los equipos, todo ahí en la calle, y resulta que terminamos siendo noticias a veces, Claro. porque se nos llevan detenidos o nos pegan, y no es la idea. No es la búsqueda de la notoriedad personal, sino estar trabajando en un frente. ¿Cómo son los ojos de los tipos que reprimen y disparan? Vos que has tenido la oportunidad de estar más o menos cara a cara. Están sacados. ¿Están sacados Sí. artificialmente? ¿Consumen merca? No sé, no te lo podría asegurar. Ni negar. Pero que les encanta pegar, sí. Eso Sí, sí te lo sienten aseguro. placer de sí, hay un reprimir. placer ahí. ¿Viste? Porque hay gente que dice, bueno, es un laburo, alguien tiene que hacerlo, son víctimas de un sistema también. Hay Eso de de todo. la obediencia de vida creo que ya lo habíamos sorteado. ¿no? Sí, superado con la Está nulidad. saldado, decimos. No, pensábamos que había sorteado, pero yo quisiera retrotraerme un poquito más porque, digamos, en la era de Macri comenzó esto, digamos, Claro. no es de ahora. Ahora se como que Se profundizó, Patricia ¿no? Bullrich es en todo su esplendor, ¿no? Pero recuerda cuando apareció la ley, las leyes que la gente salía en la época de Macri y, no sé, hay una foto emblemática donde está la jubilada agarrando una berenjena, no sé si recuerdan. Sí, en una... Eso fue la época de Macri. foto de Bernardino. Y castigaron y le pegaron con la y, previsional, ¿no? Sí. Que son todos gorilas, mi familia son Sí. todos gorilas, no y le le avisen. pegaron a un fotógrafo de Página 12. A ver, Le ese pegaron, día. a claro, Bernardo ¿viste? Y creo que Y había estaba Juan Pablo Barrientos también. Juan Pablo Barrientos, o sea, digamos que se fue agudizando, pero eso es una política y es un diseño. Claro. Es decir, no hay... a veces uno charlamos con otros colegas y dice, bueno, no, hay que ir a hablar porque nosotros somos reporteros. No, esto es un diseño y es una política de Estado. Esto Y depende de órdenes específicas. Ayer miramos con Rodrigo Lamardo en el dispositivo que había en esta zona por la marcha de este miércoles, que los policías a 300 o 400 metros de la Plaza de Mayo están armados. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, entre otras cosas, ordenó que en la represión en las calles no estuvieran armados. Se evitaba cualquier posibilidad de que un policía baleara a un manifestante porque directamente no podían portar armas. Ahora están pesados con las armas. No, y además que están usando cosas que están prohibidas. Los gases que utilizan, esto Sí. lo decía el CELS, no lo decimos los reporteros gráficos, lo dice el CELS, lo corroboró Cipreva y lo vivimos en carne propia tanto con los manifestantes como los reporteros. Es un plan. Les queremos contar que la edición número 36 de la muestra anual de fotoperiodismo de Agra va a inaugurarse este sábado 18 de octubre a las 17 en la ex-EXMA, Avenida Libertador 8151, con entrada completamente gratuita. ¿Cuántas fotos hay y cuántas llegan a la exposición? Hay unas 150 contando el apartado de represión, va a haber algunas que van a estar proyectadas. Esas son las seleccionadas, pero ¿de qué número? 2.500. De 2.500. Llegan 2.500 más o menos de todo el país. Y ahí, bueno, se seleccionan. La Tana fue parte del comité editor en esta vuelta, junto con la primera reportera gráfica de la Argentina, Marta Strasnoy, con el Monito García Drasti,
Con Marcarián. Con Marcarián Osvaldo y Carolina Dumas. Ese es parte del comité editor que hace un trabajo durante un tiempo para ir limpiando, eligiendo, seleccionando de esas 2.500 fotos para que lleguen a las... Hay algunos reporteros gráficos argentinos como Eduardo Longoni, de enorme trayectoria, por ejemplo, que tiene una consideración que va más allá incluso del fotoperiodismo, ¿no? Hay héroes del fotoperiodismo, quiero decir. Sí, a mí la palabra héroes mucho no me gusta. Bueno, hay grandes figuras, ponele lo que quieras. Yo creo que han estado en un momento muchos muy periodistas interesante argentinos, de la historia. Marcelo Ranea, por ejemplo, ganadores de premios Rey de España, a la mejor foto del año. ABD. Por ejemplo. ABD tiene fotos en esta muestra, que ganó el Pulitzer. Guido Pietro. Estamos hablando de gente toda una con nueva una generación de reporteros gráficos que no tiene que ver por ahí con esa época que vos decís que son unos grosos, además son los maestros de alguna manera. Maestros se puede decir, son, ¿no? Sí, son Bueno, maestros. Adriana. Todos mirábamos lo que hacían ellos Elegido, para ¿no? aprender algo, muchos de nosotros al menos. Y creo que hay una generación, y en esto, la vez pasada charlábamos también esto, porque hay una generación que se gestó en democracia, ¿no? Y con otra policía, no porque los policías sean buenos en democracia, simplemente por esto que decíamos del diseño, ¿no? Tenían jefes que no lo dejaban reprimir, no les daban órdenes. Entonces es como que al principio me parece que era como una cosa muy rara que te vinieran a pegar, ¿no? Y ahora me parece que de a poco se ayornaron de la peor manera posible. Siempre en la calle tenés un riesgo, pero no había un diseño tan marcado y hacía muchos años de eso. Muchos reporteros gráficos van a la actividad pública en las calles munidos de elementos como si fueran a una guerra convencional. Sí, y ABD, por ejemplo, está en la guerra, tiene un Pulitzer, todos los premios que se te ocurran a nivel internacional y la vez pasada decía, nunca la pasé tan mal como en la Argentina, y el tipo está cubriendo Medio Oriente, no es joda, ¿no? Nosotros ahora gastamos plata en equipos de protección, máscaras, antiparras, podríamos comprar una batería, una memoria, qué sé yo. Chalecos he visto, chalecos, cascos, tenemos que ir así porque es medio una guerra. Rodrigo terminó muy lastimado por un camión hidrante que le tiró un chorro de agua el otro día, hace un mes. Cayó al piso por la fuerza de ese camión hidrante que le pegó en el oído. Digo, lo excepcional es que no nos peguen, porque... Esa acción fue dirigida, además. Fueron con un camión hidrante en un lugar donde no había gente, a donde estaban los reporteros gráficos. Una sola jubilada había. Claro, y una sola. Es decir, 300 policías. Sí. Tengamos claro que hay alguien en un monitor con cámaras que está dando las órdenes lejos, y que ese alguien puede ser la ministra Patricia Bullrich, o el jefe de la policía, o el jefe del operativo, que dice, andá ahí donde estás y tirale un chorro de agua a esos que están allí. Yo creo que están desatados como yo nunca los había visto. La excepcionalidad es que no nos peguen. Me parece que hay hay una nueva camada de fotoreporteros y reporteras, la mayoría formados en Argra, que tienen mucha polenta, mucha fuerza, son muy talentosos. Hay un montón de chicos y chicas sobre todo en la calle, muchas. Y eso me parece, vienen otros nuevos, sí, me parece hermoso, una camada de pibes de 20 y pico, 30 y pico, que tienen mucha fuerza, ¿viste? Y lo único que me apenaba, que hoy hablaba en otra entrevista, es que no haya fuentes laborales para todos, ¿no? Porque los medios están en medio de un ajuste brutal. A eso iba. Hay una precarización tremenda. Y bueno, no hay lugar para todos y todas, aunque hay muchos medios autogestivos. Claro, eso va a emerger en esta crisis recesiva en la que estamos atravesando todos y todas, y sobre todo en los lugares afianzados, ¿no? De los que quieren sostener a rajatabla y no tampoco abren mucho ni amplían para ningún lado. O sea, no hay lazos de cooperación y solidaridad, pero entiendo que Argra sí los tiene por el trabajo social, cultural, político y la responsabilidad con que lleva Argra ese trabajo. Los veo en la calle, los veo un montón. Tana, te quería preguntar, Alejandra Bartoliche, recién decías que el comité seleccionador de esta muestra que se va a producir a partir del sábado 18 en la Exesma, fuiste de los que pudiste seleccionar, ¿no? Sí. De fotógrafos y fotógrafas de todo el país y reporteros y reporteras. Antes de fuera del aire hablábamos de la falta de TELAM, de lo que nos falta TELAM a todos y a todas, en esta perspectiva federal que tenía esa agencia de noticias nacional, que también mañana el peronismo cumple del 17 de octubre 80 años. TELAM fue sustraída y desaparecida en este gobierno de forma muy antidemocrática y abrupta, después de 80 años de un archivo muy grande. Lo había intentado Macri, ¿no? Le ganamos ahí la batalla.
Y bueno, viste que la maldad siempre se afila, y en la última, con Milei, lo hicieron muy bien porque lo hicieron a la noche, donde no había Se echaron a todos a la medianoche. Entonces cercaron el lugar y no pudimos ingresar más. Yo quiero aclarar que no trabajaba en Telam, pero era corresponsal desde el sur, desde Bariloche y otros lugares. Entonces, bueno, de todas maneras, hay un montón de compañeras y compañeros que están en Telam resistiendo como pueden. ¿Existe todavía? Como Telam no, creo que le pusieron una sigla que me niego a recordar, inconsciente, no me acuerdo. Pero es Telam, para un montón de gente es Telam todavía, bueno, y la falta de... siempre se puede recuperar. Si hay algo que las madres saben... Es de recuperar. Es de recuperación, ¿no? Los tienen haciendo otros trabajos en los edificios que permanecen y con la estructura y el archivo está ahí. Que ya estaba. Hay una cosa de época, hablando de las nuevas generaciones, que es que los grandes medios de comunicación y también sus gerentes y administradores dicen, ¿para qué quiero un fotógrafo si cualquier periodista va con un telefonito, me saca la foto y yo soluciono ese problema y no pago un sueldo? En lo que es un irrespeto muy grande por la diferencia entre una profesión y otra, entre una vocación y otra, y entre una calidad y otra. Y eso es una tendencia mundial prácticamente inevitable. ¿Cómo convive un reportero gráfico profesional con la certeza de las empresas respecto a que yo abarato total? No, hay un montón de gente que han echado en todos lados, no es solamente en Telam. Pero no hay comparación entre la foto. Estoy hablando de las grandes empresas periodísticas de la Argentina. No hay comparación entre la foto que va a hacer alguien con un teléfono y las fotos que hacemos nosotros. No tiene punto de comparación porque no tienen el backup cultural de imágenes, no saben mirar como miramos nosotros, como quizás muchos de nosotros no sabemos escribir, como saben escribir muchos de ellos. Digo, son dos cosas diferentes. Algunos podrán hacer bien las dos cosas, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo muy bien. No se puede sacar fotos con celular. Nosotros gastamos plata en equipos, ponemos el cuerpo de verdad, nos enfrentamos a la policía, a las fuerzas de seguridad todo el tiempo. Y la verdad que venga alguien con un celular a sacar una foto bastante chota es un poco ofensivo. Entiendo de nuevo, ¿no? Esto entra en la precarización de los medios para pagar menos, para no poner equipos, no sé, pero la realidad es que las fotos nuestras hacen historia y cuentan. No acá, sino en todo el mundo, ¿no? Nunca he visto una foto que gane un Pulitzer, un WordPress foto, no sé qué, hecha con un celular por un periodista. No. Sin desmerecer al periodista que no es fotoperiodismo, ¿no? El que captura oportunamente una foto con un celu, que aunque pueda ser buena y todo, es un oportunista del teléfono y el momento, y no tanto un fotoreportero que tiene una memoria histórica, que tiene un compromiso, esto que decía al principio, ¿no? Un compromiso social y un oficio, obviamente. Es una concepción estructural muy diferente de la comunicación que ha ido mutando y cambiando, y no para bien, sino... En los 90 también pasaba esto. Sí, claro. Arrancó ahí. En los 90 también pasaba. ¿Qué pasaba? Claro, en los 90... La precarización del laburo. La precarización del laburo, en el periodismo sobre todo, yo que vivo en una provincia, nosotros los reporteros, primero que no había... realmente era complicado trabajar. Pero además cuando empiezan esta cosa, que es casi menemista, el concepto de por ejemplo, qué sé yo, vos estás haciendo radio, pero además tenés que vender publicidad, ¿no? Para bancarte. Sí. Bueno, en muchos lugares de las provincias, no digo interior del país porque es muy porteño. No, a mí no me gusta interior, en algún lugar de las provincias. Vos en los diarios locales... lo que venía era que había una máquina que se llamaba Vica en esa época, entonces iba el periodista y lo tenía que hacer porque si no lo echaban, pero nunca los grandes diarios, jamás los grandes diarios habían rajado y se habían hecho eco de esto de si usas el dron, si usas el teléfono, si usas... No se habían, esto hace relativamente poco. Pero viene de esa época. Y empezó por las grandes empresas, es bueno decirlo. Gracias por haber venido al programa. Repetimos la 36 muestra anual de fotoperiodismo de Argra, periodo 2024, a partir del sábado 18 de octubre a las 17 horas en la Exesma, Avenida del Libertador 81. No es lo mismo una cosa que la otra. Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes.
Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM 530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. y 41 ahora, en un rato comenzará la marcha 2479 de Madres de Plaza de Mayo, pero ahora, exactamente ahora, nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente permanente de su gobierno. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, Marina, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y quería hoy en este jueves y la semana que viene poder referirme un poco al binomio contexto y elección, ¿no? Y para hablar del contexto, que es con lo que arrancaría, quiero también dimensionarlo en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el contexto de dominación yanqui, esa genuflexión argentina ante Trump y Biden, con la excusa de salvar a Milei, ¿no? Y a su gobierno, el lugar estratégico que el imperio tiene para la región, y que en realidad ese socorro que nos están dando no es nada más ni nada menos que poder salvar a los especuladores, a los fugadores seriales del capitalismo financiero que habitan nuestras pampas, nuestras tierras, nuestras montañas en esta maravillosa Argentina, ¿no? Y por otro lado, el contexto doloroso, ese contexto de nuestro pueblo, de los excluidos, de los que se quedan afuera del sistema, por el cierre de empresas, por la desocupación, por la pobreza que ante la deserción del Estado Nacional ven
o se puede ver en las barriadas populares como el narcomenudeo avanza y eso, bueno, genera mayor exclusión y mayor dominación de sectores de la narcopolítica, que lo hemos visto ya con Esper y sus amigos, ¿no? Y en la dimensión del escenario electoral, el desastre de un Milei que se repite a sí mismo como si estuviese en el año 2022, creyéndose él en su propia campaña, ¿no? Haciendo recitales que no dan resultado, presentando libros que él no escribe, y una polarización de un voto que avanza, no como la libertad que ellos proponen, sino que avanza la fuerza de una patria que se desangra frente a esta extranjerización, una patria a la que le duele ver cómo estos cipayos entregan la soberanía y el territorio, y que luego del recital del Movistar Arena, luego de ese encuentro en el Salón Oval, que no fue en el Salón Oval, luego de los anuncios que no son más que mentiras de campaña, la imagen de Milei y con ello el violeta de sus listas empeora día a día, ¿no? Es su eslogan de campaña que da vergüenza ajena, que dice votá y Colorado marcando al pelado. Siguen profundizando la política de un gobierno que no tiene rumbo, que la repetición de la cuarta M, como lo decimos siempre, Carlos, no es más que un final anunciado de una historia que se repite. Y cierro, Carlos, no solo votamos el 26 unas legislativas para frenar a Milei, a su desinhibición política y antidemocrática, a sus acuerdos con el imperio en un mundo de una gran disputa pluripolar. No solo votamos diputados en la provincia de Buenos Aires, a eso me refiero particularmente, votamos también un freno a un modelo de entrega, hacemos un voto por la dignidad de un pueblo, hacemos un voto por la autodeterminación de nuestro pueblo, hacemos un voto por la democracia y sus poderes, y hacemos un voto porque no nos gobiernen por decreto, ¿no? Creo que generar una mayoría en las cámaras es fundamental, y entonces hacemos un voto también para normalizar la vida de la ciudadanía y recuperar esa alegría que nos puede dar una perspectiva de futuro, y hacemos un voto el 26 para de una vez por todas y en vísperas, ¿no?, del 17 de octubre, en vísperas de ese 17 de octubre histórico, de a 80 años, que el pueblo vuelva a ser protagonista de su propia historia y de su momento histórico, Carlos. De acuerdo, Carlos Grande, un abrazo enorme, ¿eh? Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande con nosotros, hablando del 17 de octubre, del presidente Milei, de las elecciones, etcétera. Les comenté eso de que ayer no podía encontrar cómo decir Braden o Perón, entrevistado por Eduardo Feynman. No es que yo lo soñé, no lo soñé, esto ocurrió. A mí me parece que recurrir a esos expresiones nacionalistas baratas, berreta, digamos, la verdad que no ha ayudado mucho, digamos, abrevar en esas ideas, digo, Biden, Perón, no, ¿cómo era? Braden o Perón, digo, la verdad que, digo, no nos trajo buen resultado. De ser un país desarrollado nos convirtió en uno subdesarrollado. Que te tenga que enseñar el peronismo, Feynman, es todo un asunto. Biden o Brader, dijo el presidente de un país que debería haber estudiado un poco de la historia. Era el embajador de su país, por otra parte. Braden era embajador estadounidense en la Argentina. Hablando de todo un poco, este 17 de octubre, caravana. Sí, bueno, déjame sumar a esto de Braden o Perón, que Peter Lamelas y Mark Rubio estuvieron con Javier Milei, que ellos están planificando proscribir al peronismo y condenar y meter presa a Cristina Kirchner, no desde ahora, sino desde antes del macrismo, algo que obvió el Frente de Todos mientras gobernó, y de aquellos lodos estos barros, se dice, o aquellos barros estos lodos, no sé qué va primero, si el lodo o el barro. Por eso mañana, 17 de octubre, a 80 años del Día de la Lealtad, leales del corazón, Carlos, porque hay dos tipos de lealtades, ¿no? Aquellos que no les conviene ser desleales y entonces son leales porque no les conviene ser desleales. La lealtad por conveniencia. Claro, y también los leales, los verdaderos, la que más vale, la que es del corazón. Las leales y las leales del corazón, vamos a hacer una convocatoria a hacer una caminata en caravana nacional, porque es federal, es a lo largo y a lo ancho de todo el país, a San José 1111, donde está pasando estos días, más de 120, 130 días, proscripta y en su casa de San José, Cristina Fernández de Kirchner, electa por el voto de la mayoría popular, 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta, y hoy proscripta y cumpliendo una condena en su casa de San José 1111. Nos juntamos a las 17 horas
en su casa Salí de los Puntos Cardinales, o podés encontrar en las páginas de Cristina Libre, donde vas a poder congregarte con tu punto más cercano de donde estés, donde vivas. En el PJ Ciudad nos encontramos a las 16 horas en San José 181. Es linda la idea y es poética, leales de corazón, ¿no? Así como el dibujo, la representación gráfica de Perón y Cristina dentro de un solo corazón, porque en el fondo también se trata de cuestiones del corazón, que es el músculo del cuerpo al que sin duda simbolizamos o relacionamos con el amor, ¿no? Aunque el corazón y el amor en la vida real no tengan demasiado que ver. Pero ¿qué es la política? La política es un sentimiento, Carlos. Sí. Es un sentimiento, por eso a veces se confunde con fanatismo, o a veces se confunde con emocionalidad, o sobregirarse, o exacerbación, o un poco arrebato, o brutalidad, pero la política es un sentimiento porque es una cuestión de fe y también es una profunda convicción. Entonces tenemos fe y convicción, vamos a hacer que Cristina, porque es inocente, esté libre mucho más temprano que tarde. Y hay que hacer pasar todo eso por los aparatos de la razón, porque la fe, el sentimiento, las sensaciones, sin la razón, sin poder estructurar a partir de eso una acción, una estrategia, una táctica y un pensamiento, no tienen ningún valor. Son puros arrebatos de conciencia. Petardos. Claro, el 17 de octubre, por dar solamente un ejemplo, no fue una generación espontánea. Hubo detrás del 17 de octubre una organización, más de una organización, incluyendo la estrategia y la táctica del coronel Perón preso por entonces, su interpretación a través de Evita, la congregación con Cipriano Reyes, un montón de cosas que confluyeron para lo que luego pareció, claro, para lo que luego pareció como la gente saliendo a las calles, porque si no, hubo una organización. De hecho, el general Perón fue el que dijo, con buen temperamento, solo la organización vence al tiempo. Así que no es un asunto solamente de poner los huevos, los ovarios y que nos exuden de sentimientos el corazón, la boca, etcétera, sino también de organizarse. Si no se organiza la revuelta, no hay revuelta posible. Es para mencionarlo así. Esta noche nuestra amiga Liliana Herrero, que estuvo aquí el día que el disco salió, presentándolo, lo escuchamos completo, va a hacer lo que técnicamente se llama la presentación oficial, cantando en vivo todo el material en el Teatro ND Ateneo. El disco se llama Fuera de Lugar. Fuera de Lugar, el tema se llama Compostaje. Con la voz de Liliana Herrero, que siempre estuvo donde se debe estar, nos vamos tranquilamente rumbo a la Plaza de Mayo, donde Demetrio Iramaín oficia de anfitrión de la marcha que está comenzando.